Hola, hola. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿me escuchas bien, Estoy verdad? comiendo un helado. Bueno, yo no tengo ahorita nada aquí, un vasito de agua y ya. Yo siempre ando haciendo, comiéndome algo, tomándome algo. Bueno, como buen odontopediatra con ese ánimo, ¿no? Ah, bueno, Bueno, vamos a pues ver. bienvenidos a todos otra vez aquí a Dance Live. Esperemos que disfruten muchísimo de esta entrevista que le vamos a estar haciendo al doctor Carlos Brito. Está bastante interesante y es un tema de bastante controversia por decirse así. Hoy vamos a estar hablando, la titulación del título de hoy es Bájale a la fresa. La caries, enfermedad o consecuencia. Entonces, el doctor Carlos Brito es odontólogo de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, de Venezuela. Es especialista en odontología pediátrica en la Universidad del Bosque en Colombia y especialista en docencia universitaria en la misma universidad. Sí. Correcto. Entonces, Es correcto. bueno, yo te tengo aquí un par de preguntas que nos han estado haciendo en el transcurso de estos días, y bueno, algunas también Sí. que le añadí por aquí. Tienes un eslogan que es Bájale a la fresa. Ujú. ¿Por Mira, qué? bájale a la fresa. Yo llevo ya rato, pues, años, por decirlo así, en los cuales desde que estaba en el posgrado, porque no voy a decir que el concepto viene desde antes, porque imposible, pero desde el posgrado que yo entendí el concepto de la caries, ¿sí? Entendí el concepto del comportamiento de la caries, se me metió eso en la cabeza, de bájale a la fresa, porque bájale a la fresa, ese concepto lo tengo como la manera de reflexión, ¿sí? Para hacer entender a las personas, hacerle llegar cuál es la filosofía, que no es mía, ¿ok? No es mía, pero por la cual yo trabajo o realizo pues toda mi odontopediatría o mi odontología en general. Entonces, Bájale la Fresa busca hacer un cambio de comportamiento, busca hacer un cambio de paradigmas, de entendimiento en relación a el manejo de la caries. Entonces, bájale a la fresa porque es como tú dices, es controversial. Y si yo digo bájale a la fresa, la gente va a decir, bueno, y entonces, si no uso la fresa, ¿qué voy a usar? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, básicamente por eso es bájale a la fresa, basado exactamente en ese concepto. Vale, y te pregunto una cosa que es para aclarar. Ese Dime. Bájale a la fresa no es únicamente para odontopediatras. O sea, no No, es tu idea, no, no. evidentemente. No, no. Lo que pasa es que, claro, yo soy odontopediatra. Entonces, un odontopediatra hablando de esto y la gente lo primero que se va a imaginar es, bueno, pero eso es en dientes de niños porque no, 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 no. El concepto de bájale a la fresa es un concepto aplicable, de hecho, a odontología general. O sea, para cualquier profesional de odontología. Bájale a la fresa. Me Ojo, ayuda a responder muchas cositas. en este concepto, o sea, ¿no? Porque no quiere decir que, entonces él dijo que vale la fresa y entonces ya nunca más se va a usar fresa, entonces, no, Bueno, no, no, no. Tiene su concepto, tiene su manejo. mira, hoy hicimos una entrevista por aquí por nuestra cuenta de Instagram, Ajá. en la cual pregunté de la caries, ¿es una enfermedad o una consecuencia? Y el feedback fue, respectivamente, de un 52 y un 48%. Entonces, ¿qué piensas tú acerca de eso? Pero ¿quién ganó? O sea, la encuesta. La enfermedad, ¿qué es una enfermedad? Ok. Enfermedad un 52% y un 48% consecuencia. Sí. ¿Sí? Bueno, lo que pienso es que me preocupa que todavía pensemos que un 48% piense que la caries es una consecuencia. Entonces tenemos un problema enorme, ¿ok? Porque basado en ese 48% tenemos muchísimo trabajo que hacer. Entonces, excelente que estés haciendo esa encuesta, que la hayas hecho, basado en el título de lo que estamos hablando, pero fíjate, 48% nos dicen que es una consecuencia, o sea, que hemos estado, como dicen los autores de estos términos, ladrándole al perro equivocado, porque si mientras tú sigas pensando que la caries es la consecuencia, vas a seguir atendiendo
la La consecuencia consecuencia, no la causa. y no vas a atender la enfermedad. Entonces, la caries no es la consecuencia, sino una enfermedad. Ese hueco que tú ves es simplemente una lesión de caries o una consecuencia de la enfermedad, ¿ok? Pero la caries no es una consecuencia. Muy bien. ¿Cómo explicas tú el proceso de la caries? Porque sabemos que, bueno, que hay una primera fase en donde hay una mancha blanca, después hay un deterioro del esmalte, afecta a la dentina, hasta llegar a la pulpa y bueno. Pero Sí. ¿cómo lo Bueno, podrías explicar tú? de eso blanco y esos colores vamos a hablar dentro de un ratico, o bueno, espero llegar allá. Sí, Pero lo que hay que entender de la caries como proceso y meternos en la cabeza es que es un proceso dinámico. ¿Ok? ¿Listo? Yo lo describo de esa misma manera, así lo describen todos los autores. Es un proceso dinámico. ¿Listo? Es un proceso dinámico, ¿por qué? Porque va de remineralización y de desmineralización y remineralización, por ponerlo sencillo, ¿no? Entonces, ¿por qué es dinámico? Pues porque se desmineraliza y se remineraliza. Ahora, cuando el pH del medio acuoso, que es nuestra saliva, ¿sí? Se pone ácido, ¿verdad? En ese momento nos va a ganar la desmineralización. Entonces, ese proceso de desmineralización al ser mayor, el diente pues pierde minerales y ahí es cuando entonces se produce la lesión de caries, ¿ok? Ahí es cuando se produce la lesión de caries. Ahora, en el proceso contrario, si nosotros estamos remineralizando y nos encontramos en un pH neutro, pues vamos nosotros entonces a poder mantener ese equilibrio, ¿sí? Porque lo que hay que mantener es un equilibrio, porque el concepto de la caries es un proceso dinámico, ¿sí? Y que se da, o sea, la enfermedad se da en el desequilibrio que ocurre entre el biofilm y la estructura dental, ¿ok? A expensa exclusiva de azúcar, ¿sí? O sea, tiene que haber azúcar. ¿Por qué? Porque el biofilm va a estar, ¿ok? El biofilm va a estar, ¿listo? Pero el biofilm normalmente está en equilibrio, ¿listo? Ahora, ya después de cierta colonización, no la primaria, sino la secundaria, empiezan a llegar bacterias que empiezan a aprovechar todos esos recursos como los azúcares para hacer este proceso de desmineralización. Al hacerse el proceso de mineralización, pues se nos produce la lesión de caries. Entonces, ocurre el desequilibrio en el biofilm que afecta a la estructura dental. Entonces, ese es el proceso de la caries y creo que es la manera más sencilla de contarlo y no sé si lo conté sencillo. Sí, porque pues, yo siento que lo dije sencillo, pero es sencillo. O sea, a expensa de un biofilm, o sea, las bacterias que son acidogénicas y acidoúricas dependen de un biofilm, ¿ok? Pero para poder estar allí en el diente, pero es necesario la presencia de azúcares en la dieta, sobre todo estos azúcares añadidos, ¿ok? Aunque todos los azúcares están involucrados, pues es necesario, indispensable. De hecho, te tengo un artículo que estaba leyendo justo casual, no, casual, de verdad. Anoche, que decía, el artículo decía, y lo voy a decir con palabras así textuales o coloquiales, que nos dejemos de tonterías, ¿sí? Y que el único problema es el azúcar, ¿sí? Que no dejemos de estar viendo para ningún otro lado. Aquí el único problema es el azúcar, ¿sí? Si nosotros manejamos la ingesta de azúcar, ¿sí? No tendríamos que estarnos preocupando por el resto de los factores, ¿ok? Y eso es otro punto. Pero a expensa de azúcar, ¿sí? Las bacterias pueden producir estos ácidos, ¿ok? Esas bacterias acidogénicas, acidoúricas. Pero tiene que estar el biofilm, que es lo que nosotros tenemos que desordenar con los cepillados diarios. Entonces, si nosotros desordenamos el biofilm diariamente, pues no tampoco nos vamos a preocupar de esas bacterias, porque no les vamos a dar el tiempo de que ellas hagan su proceso de desmineralización. Claro, porque el tema de la caries es cuando disminuye ese pH, va hacia un pH ácido, es cuando evidentemente se desmineraliza ese tejido dentario y pues es donde comienza a ver esa mancha blanca, después un puntito negro, la cavitación y todo este tema. Claro, es que el detalle está en que normalmente diariamente nosotros estamos haciendo bajando el pH, subiendo, o sea, y subiendo, bajando y subiendo, o sea, ahí estamos, pero lo controlamos. Tenemos
una saliva que tiene sus propias capacidades de hacer autoclisis, ¿verdad? Y poder entonces regularse. Y si nosotros a esto le agregamos factores protectores, pues vamos a tener mayores o mejores resultados en nuestra salud y cuidado oral. Vale, ¿y de qué depende de que se forme la caries? Mm, Bueno, de múltiples factores. Fíjate, nosotros cuando vimos caries, vimos aquella triada de Keyes que nos mostraba huésped, eh, bacteria y dieta, ¿ok? Eso no ha cambiado mucho, a pesar de que ha cambiado muchísimo, ¿ok? Me refiero, actualmente no solamente tenemos eso más el tiempo que se le agregó unos años después, tenemos otros factores adicionales. Entonces, ¿qué pasa? Están los factores biológicos y los factores modificables, ¿ok? Los factores que son los otros factores. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos el biofilm, tenemos la estructura dental, tenemos las bacterias, tenemos la dieta que podemos controlar, pero hay situaciones como, por ejemplo, el entorno del paciente, ¿sí? Accesos a sistemas de salud, acceso a métodos adecuados de higiene oral, eh, pues condiciones socioeconómicas, básicamente, todo lo que es el medio ambiente del paciente. Esas son sumatorias y eso se llaman factores de riesgo. Entonces, nosotros tenemos no solamente los riesgos biológicos, sino pues los factores de riesgo también modificables que forman parte del entorno de este paciente. Entonces, ya nuestra triada cambió por Feyersko, la modifica tiempo después y le agrega una cantidad de factores que son si el paciente tiene factores protectores, si el paciente tiene acceso o no, o tiene barreras con atención a los servicios de salud y diferentes factores que aumentan el riesgo a caries y la probabilidad de que esta carie pues, siga su proceso. Pero básicamente depende del biofilm y de azúcar, ¿ok? De azúcar en la dieta, básicamente. Pero están los otros factores que son los que van a aumentar el riesgo. Muy bien. Entonces, estábamos hablando ahorita de cuando esa caries está, hay una mancha blanca. Cuando aparece esa mancha blanca, ¿qué podemos hacer para detener la caries? Bueno, lo primero es que tenemos que saber si todo el mundo sabe que una caries se puede ver blanca, ¿no? Entonces, ahí es cuando nacen una serie de índices o, sí, para realizar diagnósticos, como lo es el ICDAS, por ejemplo, ¿sí? Que el ICDAS te permite a ti darle un código a un diente según la severidad de la lesión, ¿ok? Según el estadio de la lesión. Entonces, hay otros métodos para hacer el mismo diagnóstico con otros códigos, pero por ejemplo, ICDAS está tratando de ser como el más universal y es como el más sencillo, ¿ok? Entonces te da un código de 0 a 6. Entonces, lo primero que hay que entender son esos códigos, ¿no? Entonces tenemos el 0, que el diente está sano, el 1 y el 2, que después más adelante el CCI, que es el Caries Care International, o el ICCMS, que viene antes del CCI, que te los une, esos dos códigos, te une de dos códigos en dos códigos para darle la severidad y decirte el 1 al 2 es inicial, del 3 al 4 son moderados y del 5 al 6 es severo. Entonces, así los podemos entender. Entonces, ahora reconozcamos las características. El uno sí es una mancha blanca, igual que el 2 puede ser blanca, estos puede ser amarillenta, ¿ok? Ahora, el 3 ya es una microcavidad, el 4 es una oscuridad que se transparenta hacia del esmalte, o sea, es una sombra en dentina, ¿ok? El 5 ya es una cavidad propiamente dicha en dentina, ¿sí? Y el 6 es una cavidad mucho más extensa que te abarca más del 50%. Entonces, cuando nosotros ya reconocemos que la caries como lesión se puede presentar en diferentes estadios, ¿sí?
ya yo debo de empezar a saber o reconocer que no debo de esperar a ver el hueco para yo pensar que estoy en la consecuencia de ese 48%, ¿sí? Porque es posible que ese 48% que te dijo que era consecuencia, está esperando siempre ver el hueco porque no la ve antes, porque no está entendiendo la enfermedad. Y para poder entender la enfermedad hay que reconocer que tiene diferentes etapas, diferentes estadios, y comienza, ¿sí?, con una desmineralización del esmalte sin ruptura del esmalte, y que en esas etapas, ¿sí?, aún, aunque en todas las etapas pasa lo mismo, aún es controlable, la podemos detener, ¿ok? La caries hay que entender que se puede controlar y se puede detener, ¿ok? Si entendemos que se puede controlar y se puede detener, ya tenemos medio mundo ganado en cualquiera de sus etapas, ¿ok? En cualquiera de sus etapas, porque una ICTA 6 se puede detener y se puede controlar, porque eso es una lesión. Entonces lo que va a quedar ahí es una cicatriz. Estamos hablando de que la caries es la enfermedad, entonces la caries yo la puedo detener y la puedo controlar, ¿vale? Entonces, cuando yo veo una mancha blanca o una cavidad, yo ahora lo que tengo que entender es, ¿esto está activo o detenido? ¿Sí? Porque tú me preguntas, ¿y cómo yo hago para el manejo de una mancha blanca? No, pero ya va, ¿está activa o está detenida? ¿Sí? Si está activa, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Y si está detenida, entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, en ese momento ya se te plantean dos escenarios. Entonces, ya no es la caries, no, no, es la lesión de caries en dos situaciones totalmente diferentes. ¿Sí? En una situación de detenida y en una situación de activa. Entonces, primero es reconocer cuándo está activa, ¿ok? Entonces, cuando está activa, por ejemplo, las lesiones iniciales y moderadas se parecen un poco, ¿ok? Tienden a tener, pues, un color en actividad, un color con pérdida de brillo, ¿ok? Con rugosidad, se siente rugoso, hay pérdida de brillo y se siente rugoso, eh, amarillento, ¿sí? Parduzco, pierde el color blanco que original del diente, pues me refiero, el que uno reconoce como color del diente, para dar estas tonalidades. Importantísimo la sensibilidad, o sea, cuando nosotros pasamos la punta del explorador, que tiene que ser Roma, una punta redondeada, la pasamos sobre la estructura del esmalte, ¿sí? Debemos de sentir que este es rugoso, ¿ok? Y ha perdido brillo. Ahí estamos en presencia de una lesión inicial o moderada activa. Ahora, si esta lesión inicial o moderada está inactiva, esto va a estar liso. Va a estar liso y obviamente va a recuperar el brillo, aún y cuando esté oscuro, aún y cuando esté marrón, aún y cuando esté... ¿sí? Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que pasarnos el switch, cambiar el concepto. ¿Por qué? Porque ya ahorita seguramente vamos a hablar de la pregunta que me hiciste, de cómo lo manejas, ¿no? Porque me hiciste una pregunta de cómo lo manejas y yo todavía no te he respondido de cómo se va a manejar. Entonces, las lesiones severas también tienen estos dos momentos, activos e inactivos. El momento activo es esa dentina reblandecida, ¿ok? Esa uso o no Uso no del explorador. explorador, Ahorita lo leemos, ahorita lo controversia, leemos. ruptura de prismas. Ya te contesto. Entonces, tenemos la dentina reblandecida, ¿sí? Esa dentina reblandecida que se siente que se retira por capas, esa dentina está activa, la lesión de caries, ¿ok? Ahora, si esa misma dentina recupera el brillo, si esa misma dentina se encuentra lisa, ¿ok? Si esa misma dentina no logras escamarla fácilmente porque pues pasas el instrumento y presenta y está liso, esa caries, lesión de caries está detenida, ¿ok? Claro, por eso es Listo. que utilizamos la cucharita de dentina en estos casos cuando ya la caries está bastante profunda para ver si esa dentina, como dices tú, va Claro. escamándose. Ahí hay No que vas tener ahí en cuidado. dentina súper profunda con una turbina, como dices tú, bájale a la presa. Claro, es que nunca más, nunca más, Eso nunca ya no. más. No, o sea, no, sí, pero no. La idea es que no. O sea, la idea es que no.
La idea es que nunca más yo vaya a usar la fresa pensando en que ay, hay que quitar eso oscuro que yo veo ahí. Eso oscuro que yo veo ahí está detenido. Hola, está detenido. O sea, es como ese proceso, por decirlo de alguna manera, lo voy a comparar y me hago responsable del comentario. Es como ese proceso del mismo cuerpo cuando el cuerpo expulsa a través de un absceso el pus, ¿verdad? Por decirlo algo, y tú digas, ay, yo le voy a meter antibiótico. Señora, pero si el niño está bien o el paciente está bien, no tiene fiebre, no tiene síntomas de caimiento, está tranquilo, ¿cierto? No tiene malestar en general y ya el cuerpo expulsó, ¿qué antibiótico le vas a dar? Entonces, basado en ese mismo concepto, ¿qué turbina le vas a meter si ya el cuerpo detuvo, ¿sí? Esa lesión, ¿sí? Ya tú hiciste tu trabajo de detener la lesión porque controlaste la enfermedad y se detuvo la lesión, no importa en el momento, en una caries profunda, pero se detuvo la lesión. Claro. Entonces, al detenerse la lesión, ya no puedes pensar en realizar la restauración de la misma manera, el tratamiento operatorio de la misma manera en la que lo has venido haciendo convencionalmente. Por eso es que hay que entender los dos momentos. Claro, ya se formó Para responderte esta lo del... dentina terciaria, por decirlo así, esa que está protegida. Sí, ese es otro momento en el cual cuando tú logras hacer, o sea, que tú logras entender que se detuvo la caries y logras sellar, permites que la pulpa, ¿verdad? Haga ese proceso de formación de dentina terciaria, ¿verdad? Reparativa, ¿verdad? ¿En función de qué? Ya. Nos estaba hablando también de los geles de eliminación traumática de caries. Listo, ya te cuento eso. Entonces, asimismo, cuando tú tapas ya, le permites a la pulpa de que ella se forme a través de los odontoblastos que se encuentran en la periferia de la pulpa, formen dentina nuevamente. Claro. Fíjate, el que pregunta del explorador, yo creo que ya se lo aclararon. Yo hablo de explorador porque lo ideal es una sonda HU, ¿ok? La sonda HU tiene una punta de 0.5 milímetros. Pero cuando hablamos de explorador, resulta que hay personas que todavía tienen exploradores en su consulta y lo utilizan a diestra y a siniestra. Entonces, coge el explorador, haz que la punta sea Roma, o sea, coge un pimpollo o un disco de estos y haz que la punta sea Roma y ya no te va a romper. Va a quedar disponible para que tú hagas tacto, más no para eso. Ahora, con respecto a los geles enzimáticos, si bien no hemos llegado hasta allá, voy a responder basado en mi criterio personal. Si yo estoy entendiendo que hay un proceso de caries y la caries está reblandecida, no necesito ningún gel que me la reblandezca más. ¿Ok? O sea, si estamos hablando de que el proceso de caries, la actividad, la severidad es un IGA-6 y la actividad es activo, valga la redundancia, está reblandecido y clínicamente lo veo y lo toco, pues no necesito ningún gel. ¿Ok? Entonces, no, pero es que ahí después está quedando otra capa que se puede retirar con el gel. Pero si esa capa ya está dura, ¿para qué la voy a retirar? Si ya te estoy explicando que si está dura, está lisa, entonces está detenida. En el momento que tú diferencias esos dos puntos y te explota la cabeza con lo que te estoy diciendo, ¿sí? Tú dices, bueno, listo, entonces ¿para qué voy a usar el gel? Porque el gel, si es para reblandecer y poder eliminar correctamente, poder eliminar dentina reblandecida, pues si está activa, ya está reblandecida. Entonces, ¿para qué la va a reblandecer más? Y si está inactiva, ¿para qué quiero yo retirar eso que está allí? Si eso que está allí es una lesión. O sea, es como que yo agarrara y tenga aquí una costrica, ¿verdad? Y yo diga, bueno, ya cicatrizó, pero ay, es que ahí está la herida. Yo voy a quitarme esa costra para que otra vez la herida... No, no, o sea, ya cicatrizó. Deja esa costrica allí que eventualmente se va a tapar. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Tú tienes que, obviamente, colocar tu protector dentinopulpar, tu liner, ¿sí? tu bioactivo, lo que tú quieras colocar en el piso,
¿verdad? Que te vaya a hacer la protección para que pueda suceder el otro tiempo, el otro momento, que es el de la pulpa, recuperarse y poder entonces hacer su barrera y remineralizarse la dentina, y tú tranquilamente haces tu restauración, si la idea es hacer una restauración, ¿ok? Claro, claro. Pero entonces el gel elimina dentina reblandecida y dentina sana. No, dentina sana no, nunca, 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 no. O sea, estos geles solamente eliminan la dentina infectada, pero hay un punto intermedio, ¿sí? Hay un punto intermedio que te reblandecen aún esa dentina entre afectada e infectada, ¿sí? Y como tú estás usando un instrumento, ¿verdad? Que por lo general debería ser también de punta Roma cuando hacemos con geles, ¿ok? Porque si utilizas, por ejemplo, a mí me encanta la Maylefer, la cucharilla Maylefer, y la cucharilla Maylefer tiene un corte espectacular. Si yo uso una Maylefer con un papacare o con un Brix 3000, chao, se acabó. Ya, ¿para qué les estoy explicando esto? Si de todas maneras vamos a seguir haciendo iatrogenia. Entonces, ahora, si agarramos una cucharilla de punta redondeada, Roma, de punta Roma, la más viejita que tengas, pues puedes usar esa cucharilla con estos geles, ¿ok? Y retirar sin hacer presión, porque la casa comercial te dice inclusive no hagas presión, es que tú no tienes que hacer presión, tú vas a levantar lo que el gel te efervece, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que el gel te efervece, pero tú no tienes que hacer presión. Y ahí es donde no hay la diferencia del que hace la práctica y entiende el concepto. Porque si el que hace la práctica con el gel hace presión, va a levantar de todas maneras la dentina infectada, la dentina afectada, Ese básicamente. era el punto que quería llegar, que fíjate que ya aquí nos comentan la diferencia entre la dentina infectada y la dentina afectada. Eso era lo que quería que captaran. Ok. Excelente. Ah, pero lo dije. Sí, sí, claro. Y aquí Ah, también bueno, ¿qué listo? entendieron ¿Y de qué? que ¿Y está qué? esa diferencia entre la dentina infectada y la dentina afectada. Claro, y ahí básicamente al entender eso entendemos detenida y activa. Al entender eso entendemos lo que es actividad y lo que es inactividad de cara. Vale, entonces antes nos habías hablado de unos factores para que se inicie ese proceso de la formación de la caries, pero ¿cuáles son específicamente? Porque no me lo dijiste muy bien, y cómo podemos Claro. eliminarlos. Bueno, eliminarlos, no, controlarlos. ¿Ok? Controlar. Controlarlos, porque pues difícilmente, pues, sí, pero controlarlos. Fíjate, nosotros tenemos factores que son extraorales e intraorales, ¿ok? ¿Listo? Entonces, pudiera yo extenderme mucho en esta parte, pero básicamente lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en los intraorales, uno de los factores muy típico, ¿sí? Son, por ejemplo, restauraciones defectuosas o retentivas a placa, ¿sí? Sellantes defectuosos o retentivos a placa, aparatos de ortodoncia, por ejemplo, es un factor de riesgo a caries, ¿sí? Dentro de los clínicos son, o los extraorales, pero que tienen que ver con los intraorales al tiempo, son la deficiencia de fluoruros en nuestra higiene bucal, ¿ok? Deficiencia en la técnica de cepillado, ¿sí? Cambios en la saliva o medicamentos que me hagan cambios en la saliva, ¿ok? Ya sea por poco flujo o por cambios en el pH, ¿ok? Medicamentos, ¿ok? Y con medicamentos no estoy reforzando ninguna teoría de que, ay, no, mamá, eso es mucho antibiótico. No, eso no existe, ¿vale? Me refiero a que hay medicamentos y sí, Que los cambian el pH. antibióticos, los antibióticos, por ejemplo, para niños en estos casos, vienen con una cantidad de azúcar incluido en el jarabe para poder ser administrado. Y nosotros lo que tenemos es que cepillar, ¿ok? Pero no es el antibiótico, ¿vale? Hay pacientes que usan atomizadores o algún otro tipo de medicamento. ¿Listo? Pacientes en radio o quimioterapias. Básicamente, pues entre ellos, pues forman parte de los factores que pudiéramos entonces estar haciendo. ¿Por qué yo nombré esto específicamente? Porque hay muchos más. Esto me refiero a los dentro de la boca o los inherentes al paciente. Porque
Uno, seguimos teniendo miedo con los fluoruros, ¿ok? Seguimos teniendo miedo con los fluoruros. Entonces, si mi paciente no tiene un factores protectores como son los fluoruros, en este caso el fluoruro de sodio, ¿sí? En las cantidades necesarias desde el primer diente, no vamos a poder entonces generar protección adicional. También tenemos que existen zonas donde políticas de salud pública tienen incluidos fluoruros dentro de sus políticas, ya sea en el agua, en la sal, en diferentes presentaciones. Pero nosotros tenemos que sumarle a esto el cepillado dental, ¿ok? La crema dental. Segundo, siempre han pensado que colocar un sellante, y aquí seguramente vamos a pelear, por ejemplo, mañana tienes al doctor Alfredo Natera, Sí. y él me dice a mí, pero chamo, yo soy del que piensa que deberíamos de sellar los dientes, ¿sí? Para evitar la caries. Y yo estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo de que eso es un factor de riesgo, ¿sí? ¿Por qué es un factor de riesgo? Porque si no hacemos un buen sellado de la fosa y de la fisura, ¿cierto? Se convierte en un factor de riesgo, por eso lo nombré casi que de primero, ¿sí? Las restauraciones y los sellantes defectuosos, para cambiar el cassette, de que todo niño que entra a la consulta le decimos, ay, vamos a vender el paquete preventivo que incluye 7 sellantes. Señora, el sellante no tiene que ser vendido como ningún paquete, es un tratamiento y es para el diente que lo necesita, ¿sí? Es para el diente que lo necesita. Entonces, por eso tiene que ser tratado, manejado como tratamiento, ¿sí? Y no como un paquete, un sellantico, que eso no le quita nada a nadie. No, 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 no. Es un tratamiento que si lo hacemos correctamente, Sí, es correcto, doctor Aldoleo. No, no es la flecha, es el indio. Totalmente de tal acuerdo. cual. Y, y totalmente de acuerdo. Es el indio. Y básicamente ha venido siendo el indio durante todo el tiempo. Por eso te digo que entre una y otra cosa, aunque la frase no es mía, pero me gustó, le hemos estado ladrando al árbol equivocado, ¿sí? Durante mucho tiempo. Hemos venido haciendo las cosas de manera equivocada, ¿ok? De manera equivocada, y no es culpa de nadie, es culpa de hacia dónde nos orientaban los estudios, ¿sí? ¿Pero por qué? Como ese artículo que tengo, que no es nuevo, de 2015, pero me gustó, porque te hace entender que la industria del azúcar ha participado en que a ti no se te haga entender qué es el azúcar, ¿sí? Y eso me pareció increíble, ¿no? Porque si uno de los factores más importantes es la dieta, el consumo de carbohidratos, y se me olvidó nombrarlos hace un momento, el consumo y frecuencia de los carbohidratos, ¿sí? Eh, Resulta que la industria se ha encargado de que tú no lo veas tan importante y pierdas el norte buscando cuál puede ser la causa. Y bueno, mira, si las bacterias se alimentan de este azúcar, entonces, pana, el problema es el azúcar. ¿Sí? Definitivamente. Ahí no hay nada más que hacer. Ahora, que tengo que sumarle fluoruros. Es cierto, le tengo que sumar fluoruros. Que tengo que analizar el resto de los factores que son modificables. Es cierto, tengo que analizar el resto de los factores. Pero controla la dieta, controla el azúcar. Claro. Y te aseguro que tienes resueltos los problemas de ese paciente en obesidad, cardíaco, de desarrollo, endocrino, o sea, todos los problemas y la caries. Tú me vas a decir si sí o si no, pues, pero es una realidad, es una realidad. Controlas el azúcar, resuelves el problema y luego entonces te encargas. Porque fíjate, ¿cuántas veces nosotros no hemos trabajado en la técnica de cepillado y no hemos trabajado en aplicar fluoruros en el consultorio? Y de todas maneras el paciente llega a consulta con la lesión de caries mucho más grave, más activo, ¿sí? Y tú dices, bueno, pero si estoy haciendo todo lo que me enseñaron, pero no estás controlando el azúcar, ¿sí? No estás controlando realmente el causante principal. No, pero es que la mamá dice que lo cepilla todos los días. Bueno, pero lo cepilla correctamente a expensa de un azúcar que sigue estando allí. O sea, ahí es donde tenemos que hacer realmente volcar el análisis. Pero entonces, fíjate, te estaba diciendo lo de los sellantes, ¿sí? Las pastas con mayor cantidad de flúor. Ah, tengo un tema de Buenísimo. eso. Ahorita hablamos de eso. Dime qué cantidad de flúor te parece mayor
y yo te doy la respuesta al que escribió eso. Eh, Resulta que yo te estaba hablando de los sellantes, de las restauraciones, la ortodoncia. ¿Sabes a quién le encanta ese tema? A Alfredo Natera. A Alfredo Natera le encanta el tema de la caries y la ortodoncia, le encanta. Y a mí me encanta después de que le encantó a él, obviamente, ¿no? O Claro, sea, porque él hace porque que ya, uno tenga sí, que eso, uno ¿sabes? Sí. sí, 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 totalmente. Fíjate que yo ya amaba el tema de la caries, lo amo con locura, y después me meto a entender que si te ponen que los aparatos es factor de riesgo alto y actualmente el CCI te dice que desde el primer factor de riesgo que exista en el paciente ya se considera riesgo alto, entonces si la ortodoncia es un factor de riesgo y el CCI te dice que con uno solo ya está en riesgo alto, entonces un paciente con ortodoncia es riesgo alto a caries. Ya está, ahí no hay nada más que pensar, ahí Claro. no tienes que sumar nada más. Ahí tienes que simplemente adoptar medidas de tratamiento preventivo para manejar a este paciente, porque como lo dice Alfredo Natera, si el paciente llega a ti sano y tú pides que el paciente llegue a ti sano para poner ortodoncia, ¿por qué lo entregamos con caries cuando terminamos el tratamiento? Ahí eso es un problema. Yo Eso es un creo problema. que con ese tema de las pastas que tienen mayor cantidad de flúor, es que yo fui a una conferencia aquí en España en la cual estaban recomendando asociaciones de odontopediatría que las pastas tuviesen 1250 partes por millón de flúor. Ok. Entonces yo me quedé como, wow, me pareció muy, muy, muy poco con respecto a lo Un que... poco. ¿Cuánto? 1200. No, 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 no. Ven, aclaremos el punto sí, para que sepamos. Todas las organizaciones, y cuando hablo de todas las organizaciones, entonces ya no estoy hablando por mí, estoy hablando por la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Dental, la Asociación Americana de Odontología Pediátrica, la Federación Internacional Dental, la Asociación Americana de Odontología, o sea, todas las asociaciones, la ALOP y todas las asociaciones que podamos conocer, aprueban el uso de crema dental con aval científico detrás, ¿ok? A partir de 1000 partes por millón, ¿ok? O sea, a partir de 1000, 1000 ppm, partes por millón de flúor. Si la persona que escribió, ¿qué opinas tú de la mayor cantidad de pasta con flúor? Pues si me hablas de mayor cantidad, más de 1000, estoy de acuerdo, ¿ok? Estoy de acuerdo que tengamos más de 1000 partes por millón, hasta 1450, 1500 partes, ¿ok? Ese rango, ese rango, lo podemos hacer sin ningún problema. Lo podemos hacer sin ningún problema. O sea, lo podemos usar, perdón, sin ningún problema, ese rango. Ahora, ¿de qué va a depender realmente lo que tenemos nosotros que tener en cuenta? Es de la edad del paciente, ¿sí? Del peso del paciente, por ejemplo, ¿sí? Porque esto es un medicamento y hay que dosificarlo. Lo que pasa es que la dosificación, cuando tú te metes en los artículos, te habla de que debes de colocar, tienes que colocar 0,023 gramos. Pero yo no he visto ninguna mamá que agarre una gramera de pesar oro, de pesar, ¿sí? Y ponga el cepillo encima, bloquee el peso del cepillo, ponga la cremita dental y diga, me pasé por 0,1. Ya no. No, a mí, no, ya no puedo, tengo que quitar todo el resto de crema que queda, Dios mío. Y si lo cepillo así para no perder la crema, no, 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 no. Entonces tenemos unas indicaciones que hemos creado o que se han creado, que son dar la dosis en comparación con algo que siempre reconocemos en la casa, que son arroz, arveja, guisante o, sí, como lo llamen en los diferentes países, petit pois, creo que le dicen en algunos otros, ¿ok? Entonces, ese grano tiene una edad. Por ejemplo, existen quienes dividieron después el arroz y lo partieron en dos. Yo no tengo ningún problema si tú partes el arroz en dos o lo pones completo. Lo importante es que sepas que un arroz crudo, crudo, porque cocinado el arroz es más grande, ¿ok? Un arroz crudo, ¿sí? Es la cantidad adecuada
para un niño que tenga 0 años, ¿sí? A 3 años de edad, para ponerte un bloque de tiempo. No, pero es que un arroz es mucho y el niño de 0 años. Bueno, entonces parte el arroz hasta que el niño tenga 8 dientes. Después de que el niño tenga 8 dientes, hasta que el niño tenga 8 dientes, usa medio arroz. Después de los 8 dientes hasta los 3 años, usa el arroz completo. Pero a mí me parece complicado que una mamá me entre a consulta y yo le diga, mira mamá, medio arroz de cero, tal, un arroz de tanto, tal, y después, bueno mamá, échale salchicha, échale zanahoria y tienes ahí, no, o sea, tienes ahí, pasé, no, o sea, una locura. El que está Entonces entrando ahora al live. yo prefiero decirle a la mamá un solo arrocito hasta los 3 años y después le digo lo de la arveja, ¿verdad? Y la mantengo sólida y no, ay, ¿será un arroz y medio? O será 2 arroces y 1 cuarto, y por cada cuarto una taza de agua, o sea, no sé, ¿sí me entiendes? O sea, es difícil complicarle la vida a las mamás. O sea, yo prefiero hacérselo más sencillo. Entonces, pero esas son las cantidades que hay que utilizar de flujo. Así es. Sí, de hecho aquí lo están comentando y es verdad, la Asociación de Odontopediatras aquí en España recomienda eso, de 1000 a 1450. Lo que pasa es que particularmente yo he visto de 1450. Cuando vi de menos, a mí y a muchas personas nos quedamos ¿Qué tipo, asustaste, pues? ¿por qué menos? ¿Por qué le voy a poner menos si yo sé que mi paciente tiene riesgo a caries? Eso es muy importante, saber el riesgo a caries del paciente, que es todo lo que hemos estado hablando. Porque si es de bajo riesgo a caries, pues obviamente 1250, vale. Pero si es un paciente de alto Sí, riesgo a caries, 1450 y ahí. total, estoy totalmente de acuerdo contigo, es así, es así, es así. Fíjate, después de que hemos entendido lo que estamos hablando, de que la caries es un proceso dinámico, controlable, que se puede detener en cualquiera de sus etapas, sea una lesión de caries, un huecote, o sea apenas la mancha blanca, entonces ahí es donde viene el entendimiento de qué voy a hacer, ¿sí? Y por ahí preguntaron hace un momento, y rebusca esa pregunta, la que decía de protector dentinopulpar o algo así. Ah, sí, está aquí. ¿En qué momento debo hacer protección pulpar y restaurar definitivo? ¿Colocar protector y dejar contemporal? Ok, fíjate algo. Si entendemos lo que yo acabo de decir del comportamiento de la caries, no sé qué es, y perdona que lo diga, no sé qué es restaurar temporal. O sea, yo no sé qué es restaurar temporal. O sea, yo estudié, al igual que tú y al igual que todos, y me enseñaron a restaurar temporal. Pero yo ahorita no sé qué es restaurar temporal. O sea, yo hago la restauración. ¿Listo? Ya. Claro, porque ya Mi eliminaste restauración la caries. definitiva, mi restauración definitiva puede ser con ionómeros o puede ser con resina. Tenemos que también cambiarnos el cassette, porque muchas veces nos da esta pena de moralmente, por dentro de nuestro corazón, poner un ionómero y cobrarlo tal cual como si fuera una resina, señor, usted está haciendo un tratamiento, ¿sí? Que se llama ionómero de vidrio y tiene una fuerte evidencia en relación a su comportamiento para esa estructura dental que yo preferiría a veces, y lo digo responsablemente, aunque si me preguntan mañana no lo sostengo, que una resina muchas veces, sobre todo en dentición temporal, pero no quiere decir que no haga resinas ni que las resinas no estén bien, sino que si entendemos el comportamiento de la caries y entendemos cómo funcionan los ionómeros de vidrio, no existe restauración temporal. Ahora, si me estaba hablando de un SOE, o sea, un óxido de zinc eugenol, pues hace años no dejo un SOE en ninguna parte Claro. hace años no dejo un cortisol. Hace años no dejo ni un fosfato, nunca, de hecho, nunca lo usé. Entonces, hace años no dejo ningún material temporal propiamente dicho. Pero un ionómero de vidrio no es temporal, ¿ok? No, no es temporal. Un ionómero de vidrio, actualmente los ionómeros de vidrio tienen unas muy buenas mejoras, ¿ok? Eh, tenemos unas muy buenas mejoras. ¿Qué es un cassette? Existe eso, ay, broma. Un abrazo, doctor. Sí, justamente de eso Este, vamos a estar hablando mañana con el doctor Alfredo, porque no, la odontología como que no ha avanzado en ciertas cosas y tú no puedes cobrar por una clase uno, por una clase 2, ¿sabes? no, 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 Ese es mejor el dicho, tema. la odontología avanzó en muchas cosas y lo que no avanzamos fuimos nosotros.
que es muy diferente, es muy Exactamente eso. diferente. Eso Los justamente que eso. no avanzamos fuimos nosotros, ¿sí? Y de hecho yo ahorita tengo una entrevista con un doctor que se llama Juan Manuel Cárdenas. Él es odontopediatra muy famoso aquí en Colombia, él es de Medellín, y él nos va a hablar de cambios de comportamientos de nosotros, los que nosotros tenemos que tener, ¿listo? Porque básicamente nosotros somos los que tenemos que cambiar. Como te decía hace un momento, o sea, yo no sé lo que es una restauración temporal si entiendo el comportamiento de la caries. Entonces, ¿cuándo yo colocar un recubrimiento pulpar? Bueno, fácilmente, mira, yo te puedo mandar que te metas en la AAPB y busques en sus políticas y guías y políticas, ahí te va a decir los tratamientos pulpares. Pero fíjate, tenemos que analizar es el diagnóstico, ¿sí? Porque tú puedes tener una caries muy extensa, como la llaman, ¿sí? La lesión de caries, y puede estar detenida, pero si el paciente te llegó por una pulpitis irreversible, pues estás en un comportamiento de sintomatológico totalmente diferente, ¿sí? Ahora, si el paciente no te ha manifestado nunca ninguna sintomatología, entonces tienes la oportunidad de hacer este otro tratamiento que estamos hablando. Entonces, ¿qué tratamientos te ofrece la odontología del futuro o del presente? ¿Sí? Uno, cuando no tenemos lesiones de caries, ¿sí? O las lesiones están inactivas en etapas iniciales, podemos no hacer nada. Fíjate que suena, pero podemos no hacer nada. O sea, simplemente observar, controlar, ¿ok? Cuando estamos en lesiones iniciales activas, podemos aplicar fluoruros, ¿ok? ¿Sí? O, pues, ya sea en consultorio, pues en casa también, podemos aplicar sellantes, ¿ok? ¿Sí? Bien. Cuando tenemos moderadas, inactivas, ¿sí? Podemos aplicar sellante, podemos aplicar fluoruros. Cuando tenemos moderadas activas, podemos aplicar sellante, podemos aplicar fluoruro. Y te estoy cambiando, te estoy explotando la cabeza porque alguien dirá, pero está activo y eso es una microcavidad y ahí hay caries. Sí, pero entiende que la caries necesita, esa es para que se forme la lesión de caries, se necesita de biofilm, azúcares, oxígeno y una bacteria contenta en un hotel de 5 estrellas. Pero si tú le cierras la puerta a esa bacteria, no va a tener los 3 platos de comida diarios. Claro. Entonces ya, ¿de qué se va a alimentar? Y alguien me escribía en estos días por internet y me decía, pero ¿y la microfiltración? Entonces volvemos a lo que decía Aldo Leo. Entonces no es la flecha, es el indio. Porque no sé de qué me estás hablando, no sé de qué dudas, si tú eres un experto en operatoria, porque si vamos a hablar claro, somos unos expertos en operatoria, porque hemos vivido toda la vida haciendo resina a punta de huequitos que que no eran para resina. Entonces, si ya eres experto haciendo resina, entonces tú estoy seguro que a ti no se te va a microfiltrar. Entonces, el problema tuyo ya está en que te tienes que revisar porque tu problema es adhesión. ¿Sí? Ahora, ahí sí, y yo lo conversaba el otro día en una de mis entrevistas también, que lo apoyo, lo avalo y lo digo en mis clases, para garantizar la adhesión necesitamos tener un esmalte libre de caries. Es muy diferente a lo que hemos venido hablando todo este rato. Yo puedo dejar caries en la dentina, lo que tú conoces como caries, y hablo tú al que me está escuchando, ¿sí? La lesión de caries inactiva, que te da sustico dejarla, yo la puedo dejar, pero no la puedo dejar en esmalte. Pero no la puedo dejar en esmalte por 2 cosas. Uno, porque no voy a tener adhesión. Y dos, si no voy a tener adhesión y estoy dejando caries, pues la lesión, pues obviamente voy a tener una progresión de esa lesión porque es que estoy dejando la puerta abierta. ¿Sí? O sea, básicamente, o sea, listo, yo me acuesto a dormir, pero dejo la puerta abierta. Ay, me robaron. Bueno, pero ve, ¿de quién es la culpa? ¿Sí? Tú dejaste la puerta abierta. Ahora, si tú haces un buen sellado, una muy buena adhesión, estás garantizando el éxito de tu restauración. Y esa fulana caries de recidiva no va a volver. ¿Ok? Ahora, lo que tenemos que tener bien claro es que los padres, los adultos, el paciente que sea, le tengamos que dejar bien claro que ahí tú estás dejando algo que radiográficamente se va a ver radiolúcido, ¿sí? Porque hay una pérdida de minerales en esa estructura.
pero que no va a cambiar si modifica también ellos sus hábitos y si tú logras hacer una restauración adecuada. Pero si entiendes que la lesión está detenida, ya tú estás entendiendo el 90% de esto que estamos hablando y vas a lograr tener por lo menos un 80-90% de éxito en tu tratamiento a escoger. Y cuando la caries, nos quedan ya como 5 minutos más o menos, sabes que esto se corta. Si no, bueno, lo cerramos y abrimos otro para pasar a la parte Yo no final. tengo problema, yo a las 3 me conecto yo. Como prefieran ustedes aquí, nos van diciendo. Yo lo que te quería preguntar era cuando, que lo comentaste hace rato, cuando es una lesión avanzada, que ya estamos en una caries avanzada, ese bájale a la fresa, ¿cómo te funciona? Por eso, ese bájame a la fresa sigue estando, ¿cómo se dice?, vigente, aún y cuando estamos en lesiones avanzadas, como tú dices. Lo que tenemos es que tener en cuenta es el diagnóstico, ¿ok? El diagnóstico, no es solamente un diagnóstico visual. Yo estoy hablando de lesiones de caries para que entendamos el comportamiento de la caries, pero no te estoy pidiendo que se olviden ya de todo lo demás que estudiaron en la carrera. No, súmale esto. ¿Ok? Analiza a tu paciente, analiza radiográficamente los síntomas clínicos más lo que estás viendo clínicamente y en ese momento das un diagnóstico y das un plan de tratamiento adecuado. ¿Ok? ¿Listo? ¿Me escuchas perfectamente? Sí, sí. Ok, listo. Y das un plan de tratamiento adecuado. Entonces, ese bajar de la fresa, yo lo uso solamente, o por ejemplo, yo uso la fresa solamente, como te decía, para eliminar en las paredes. Ahora, si a mí un paciente me dice, no, doctor, es que él estaba comiendo y le dolió. Entonces ya yo pienso, estoy en presencia de una pulpitis perdón, reversible, porque no ha manifestado en otro momento. Le hago más preguntas, No. ¿ok? El niño llegó bien, está tranquilo, está relajado, listo. Entonces yo en ese momento digo, hago una protección dentino-pulpar, ¿cierto? Y ya estoy garantizando. Mira, y es así, yo utilizo, hago un liner, ¿sí? Y luego hago la base de ionómero, ¿ok? Hago estos dos momentos diferentes. ¿Por qué? Porque necesito garantizar que el liner me haga el cubrimiento, ¿sí? De todo ese piso. Y luego entonces sí, coloco mi base y garantizo entonces ya después. Como bendita sea la adhesión, ¿verdad? Y entre el ionómero y la dentina, ¿sí? El ionómero y la resina, va a haber más bien de tipo química, ¿cierto? Estoy relajado por ese lado, ¿ok? Con la dentina también la unión es más química, o sea, es química y también es física, ¿ok? Eh, y mecánica, o sea, tiene de las tres, Y yo biológico. estoy, sí, yo estoy relajado por ese lado. Ahora, donde tengo que asegurarme que yo logre hacer un buen grabado ácido, ¿sí? Para exponer ese esmalte, ¿sí? Pues es en el esmalte, ¿sí? Para exponer eso prima, para exponer esa malla, ¿cierto? Del esmalte, para garantizar ese sellado. Ahí es donde yo tengo que garantizar. Pero la fresa, yo la bajé hace rato, hace rato. Mira, a mí me preguntan, pero ¿cómo? A mí en la primera que me hicieron así, cuando empezó la cuarentena, me dijeron, pero cuando el paciente se te va en endodoncia, pero es que a mí no se me va en endodoncia. Pero es que cuando hace, pero es que yo no hago endodoncia. Entonces, pero es que no lo hago, porque es que si desde hace rato entendí y casualmente me llegan a tiempo a la consulta, casualmente, o sea, casualmente, ¿sí? Me llegan en un tiempo en el que yo lo puedo detener, así sea un super hueco, ¿ok? Así sea un super hueco, ¿sí? Pues ya, detenido. Mira, te voy a mostrar una imagen que no estaba pensando en esto, pero te voy a mostrar una imagen que tengo acá que la voy a buscar porque no, la verdad no lo había pensado mostrar nunca. Pero te voy a mostrar esto y vamos a ver si se ve. Vamos a ver si se ve. Listo.
Yo no sé, ¿la ven allí? Un ¿Sí? poquito, Vemos esta, baja un poquito ¿cierto? hacia acá. Hacia No, ti. ajá. Bueno, está un poquito bastante iluminado. Sí, pero sí se ve que son, sí se ve. Ok, aquí se ven, ¿verdad? Ujú. Listo. Vamos a ver. Yo a este paciente le coloqué un flipper y esos dos dientes fueron mis pilares para colocar el flipper. ¿Se ve? Más o menos, ya va. Voy a quitar los comentarios un segundo para que puedan ver. A ver, ahí. Ujú. Sí, Mira, ahí. ¿Qué hice yo? Una reconstrucción, puse liner, reconstruí con ionómero y después puse mis bandas, o sea, y después puse mi aparato. Cualquier otro, en otro momento, hubiera, en este mismo caso, hecho la endodoncia probablemente. Porque hubiera tocado hubiera dicho, no, pero es que aquí la caries es muy extensa. Ese diente no se salva. voy a poner la foto para que continúes con la idea. Bueno, Esa. sí. Bueno, Fíjate se algo. ve una zona. Esa lesión que ustedes ven ahí, eso es un INDA 6, ¿sí? Pero el paciente en ningún momento presentó, ¿sí? En ningún momento presentó sintomatología. Encías sanas, fondo de surco sano, cero movilidad, ¿sí? O sea, hasta todas las características clínicas ideales, adecuadas. A ese paciente lo abordé iniciando otra consulta con tratamientos de higiene, fluoruros, ¿sí? Luego, cuando tocó el momento de mandar a hacerle el aparato, ¿verdad? Se le se colocó, se tomó las impresiones, se mandó a hacer el aparato y se mandó a colocar las bandas en esos dientes, ¿ok? Mandé a colocar las bandas en esos dientes. ¿Para qué? Para que el anillo en la banda me sirviera para reconstruir el diente, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Coloqué la banda, pero Pero se ve se que ve. viene otra pieza porque es una imagen falsa. De qué habla? No comprendo qué quiere decir. Vamos a esperar a que responda. Bueno. Sí, explícanos qué quiere decir porque no comprendo. Bueno, entonces, tengo que, con esta banda, reconstruí las paredes del diente con ionómero, luego retiré la banda y coloqué ionómero para cementar y el, coloqué el flipper, pues en este caso. Pero ahí en ningún momento Ya Dime. entendí. Que se ve la imagen rara, me imagino que es eso, que es lo que está comentando aquí la doctora, es el cemento de la banda, lo que se ve extraño, que obviamente como que sale de la banda. Pues no sé, yo no sabría decirte, pues tú tienes la imagen volteada porque así te llegó, entonces No la puedo voltear, no, me llegó así. No. así le llegó la imagen y no la puede enderezar, pero básicamente eso que estoy mostrando yo es el paciente, pon la imagen anterior, ese es el diente, ¿sí? Voltea, y el que está más arriba sigue siendo el mismo diente, o sea, no ha cambiado nada. Lo que tiene puesto es un aparato, es un flipper, ¿ok? Y sí, aquí le pusiste después, evidentemente, protector dentino-pulpar. ¿Qué Sí, fue lo que primero puse mi hiciste? liner, después puse la reconstrucción con Ketak N100 y después quité las bandas porque ya estaba reconstruido el diente, quité las bandas y coloqué cemento para banda, para cementar banda y coloqué mis bandas. Nos preguntan qué tipo de liner utilizaste y el ionómero de vidrio como restauración. Siempre uso el liner, siempre uso el Vitrebond, siempre, el Vitrebond Plus. Vitrebond Plus es el que uso siempre. No hago otro. Uso siempre Vitrebond Plus, ¿sí? Tiene trifosfato de calcio y es ionómero de vidrio. Vale. Ya terminaste con el caso, ¿no? Sí. Sí, era solo para explicarles
inclusive en un diente que pareciera que no tener salida, lo que hay que entender es que si clínicamente estás bien, clínicamente está bien, a pesar de la lesión, lo que uno tiene que saber es cómo restaurar en estos casos. Y ahí está, un diente sano, salvo, que pudo haber ido seguramente para endodoncia por cualquier otro profesional, y no quiere decir que hubiera estado mal, era la decisión clínica de ese profesional, pero en este caso se hizo de esta manera, pues. Entonces tenemos un paciente que no perdió más dientes de los 4 que ya perdió adelante, y tenemos una restauración. ¿Y qué opinan de no tocar una caries detenida? Pues creo que si me has escuchado toda la charla, si la caries está detenida no se toca. Así de claro y sencillo. No se toca. ¿Y tratamientos para pulpitis irreversible? Para pulpitis irreversible, pulpectomías, endodoncia. Si la pulpitis es irreversible, endodoncia. Así es. Ahí no hay nada que hacer. Pulpitis Ya. irreversible, endodoncia. Fluoruro de amino de plata. Sí. Bueno, yo el fluoruro de amino de plata por el sitio donde estoy no lo he conseguido todavía. ¿Listo? No quiere decir que no haya. Puede ser que sí haya, pero yo no lo he tenido todavía en mis manos. ¿Sí? No lo he tenido todavía en mis manos. Pero no es nuevo, pero es muy bueno y actualmente tiene muchísimas revisiones, ¿ok? Y sirve para detener lesiones de caries en estos casos. Por ejemplo, esa paciente que yo mostré, si yo hubiera colocado el fluoruro de amino de plata, se hubiera detenido la lesión de caries si hubiera estado activa, ¿ok? Y, y restauro y hago pues mi tratamiento o dejo así, finalmente, dependiendo de la situación que esté manejando, dependiendo de lo que esté manejando. Recuerden que el paciente no es una receta de cocina, el paciente hay que entenderlo como un ser individual y hay que darle tratamientos individuales. Nadie es igual, así es. Bueno, aquí nos tienen unas preguntas de odontopediatra, ahora tienes que responderla porque ya estamos aquí. Dale. ¿Cada cuánto se debe remover el aparato para permitir el crecimiento maxilar? Ya va, pero ¿de qué aparato me hablas? Ah, no, el flipper. No, eso no impide desarrollo de los maxilares. No. No impide desarrollo de los maxilares, para nada. Para nada impide el desarrollo de los maxilares. No impide el desarrollo de los maxilares. De todas maneras, haciendo un análisis un poquito más, es posible de que si le hubiéramos agregado unas anzas a nivel de las bandas, ¿ok? A nivel de las bandas que conectan con unas anzas, ¿sí? Lo que pasa es que no lo puedo señalar, pero a nivel de donde conecta el arco con las bandas, si hubiera quedado unas anzas tipo pues, omega, sí, tipo omega, es posible de que pudiéramos, en el caso de que necesitáramos ampliar, distalizar, sí, pero en este caso la paciente tiene un buen maxilar y para estas edades ahí no se da, no se va a dar a expensa del crecimiento, no se va a dar allí, ¿ok? Entonces no limita el desarrollo, no limita el crecimiento de los maxilares. Ni un flipper, pues, ni un flipper, ni una banda, ni un arco palatino te va a limitar allí el crecimiento de los maxilares, en este Sabes caso. que nos están preguntando aquí que si no es muy profunda para un cloruro de amino. Bueno, pero es que yo no puse fluoruro de amino de plata, por eso te digo, o sea, habría que analizar al paciente, pero el fluoruro de amino de plata se utiliza mucho más en lesiones extensas, sobre todo interproximales, por ejemplo, ¿sí? En lesiones ICDAS 5, ICDAS 6, que claramente lo que se busca es que se detenga la progresión de la lesión. Entonces, no, lo de la profundidad no lo comprendo. Sí. Y con respecto a lo que estábamos hablando ahorita de la lesión de caries, dice, lesión de caries activa solo en esmalte. Ok, si la lesión de caries está activa solo en esmalte, pues si la lesión de caries está activa solo en esmalte, estaríamos en ICDAS 1, ICDAS 2, por ejemplo, y con hacer fluoruros, ¿sí? Con fluoruro de sodio,
en consultorio, manejando los factores de riesgo y haciendo higiene bucal adecuada en casa, controlamos y controlar la dieta, la azúcar, ya lo dijimos, el azúcar, el problema es el azúcar. Vale, sí, es que estoy leyendo los comentarios, lo siento. Sí, Tranquila. la idea de esta entrevista de hoy es que entendamos que tenemos que ser mucho más precavidos al momento de atender a los pacientes y todo el tema. Y por eso te voy a pedir que otra vez repitas esto porque lo están volviendo a preguntar. Doctor, ¿cómo distingo clínicamente la caries detenida, perdón, de la caries activa? Bueno, Ya lo básicamente, conversamos, pero bueno, a lo mejor sí, se en lesiones introduce. iniciales y moderadas, vamos a reconocerlo porque las activas están rugosas, ¿ok? Y opacas. Y las inactivas están lisas y brillantes, ¿ok? En las severas, la activa está reblandecida, cuerosa, ¿ok? Y la inactiva se encuentra dura, lisa y brillante también. Yo tengo una manera de pensar, es que en cada paciente que nosotros tenemos, piensa como si fuese tu mamá, como si fuese tu hijo. Si fuese tu hermano o algún familiar tuyo que tuviese una mancha, una pequeña mancha, tú harías sin cavitación, claramente. Tú utilizarías esa fresa de la que tanto estamos hablando. O sea, no. Simplemente tenemos que ser mínimamente invasivos. Ese fue el fin de esta entrevista que hicimos con el doctor Carlos hoy. Y Sí, sin, la idea de esto es básicamente, y comparto eso que tú estás diciendo, nunca lo digo, pero pues lo puedo empezar a decir a partir de ahora, después de que lo dijiste tú, Estefi, y mis derechos de autor. No, mentira. seguramente lo he escuchado en otra parte, no lo sé. Eh, si yo voy a entender al paciente, primero tengo que ponerme en su lugar, ¿sí? Entonces, yo quisiera que a mí me abrieran un hueco donde yo entiendo que ahí no está pasando nada más, que esa lesión se detuvo, que esa lesión se controló, que solamente tengo que sellarlo sin abrir un hueco que no lo abrió las bacterias. O sea, tú eres una persona que abre hueco y tapa hueco, o tú cuidas la estructura del esmalte, ¿sí? O tú cuidas la dentina, o tú preservas la pulpa. O sea, ¿cuál es tu función? ¿Sí? Abrir un hueco para taparlo porque necesitamos comer, o mantener ese diente sano y de todas maneras vas a seguir comiendo. Porque llevar a un paciente en sanidad es mucho más barato, me refiero en el tiempo, y te va a generar mejor, más barato no. Pues sí, puede ser que sea más barato en el momento, pero en el tiempo te va a acumular mucho más dividendos que un paciente con restauraciones. Porque eventualmente una restauración fracasa o te fracasa, estás perdiendo un paciente. En cambio, si lo mantienes en sanidad o haces tratamientos preventivos, pues estás durmiendo tranquilo, paciente duerme tranquilo, y vas a tener a tu paciente siempre en consulta de 3 meses en 3 meses, de mes y medio, de 2 meses en 2 meses, de 6 meses en 6 meses, como lo quieras llevar tu consulta, porque no es una receta de cocina, y vas a lograr entonces mantener un paciente sano, con mejores y mayores ingresos, inclusive, si lo ves desde ese punto de vista. Mira, yo tengo una anécdota de cuando estaba en la universidad. Yo atendía a un familiar y tenía unas pequeñas manchitas de caries en todos los molares inferiores. Y cuando lo vi, dije, ¿qué voy a hacer? Para ese momento, claro, uno maneja IGDAS de arriba abajo todo este tema, pero para ese momento yo me quedé tipo, ¿qué voy a hacer? Eh, ¿Elimino la caries? ¿Es o no es caries? Hay muchas veces que nosotros está allí, pero no podemos verlo, necesitamos de otra persona que venga. Y en ese momento, el doctor Calatrava vino y me dijo, ni la toques, déjala así. Y eso fue hace 4 años. Hasta el sol de hoy no hay caries. No, o Entonces, sea, ese es el punto, ser no hay mínimamente caries, ¿por qué? invasivo. Porque no está la enfermedad. Lo que quedó fue la lesión. Y la Exactamente, lesión es una cicatriz de tu vida. O sea, tú te exactamente, caíste, te golpeaste, te hiciste una herida y te quedó la cicatriz, como la que yo tengo aquí en la frente. claro. ¿Sí? Entonces, aquí no hay una herida, pero la hubo.
Aquí, ahí es el recuerdo de que yo me golpeé, pero ya no está. Yo no ando sangrando por la herida todos los días, ¿sí? Ahora, si yo digo, ay, pero es que aquí hay una herida y me rompo para ver si, entonces es mi culpa, soy yo el que está invadiendo algo que ya mi cuerpo buscó la manera de solucionar o yo mismo busqué la manera de solucionar. Y cuando hablo del cuerpo es porque la saliva es nuestro factor protector más importante, al cual le vamos a añadir estos fluoruros que vamos a utilizar durante el cepillado, ¿sí? Y le aumentamos su capacidad de protección. Ya estamos ganando, ya con eso estamos ganando. Fíjate, lo que nos dicen aquí es verdad, lo más difícil para un odontólogo es el diagnóstico de la caries, efectivamente. Antes de eso había otra pregunta, un Sí, poquito más te voy larga. a hacer esta última pregunta para dejarte libre, pobre, no mentira. ¿Se puede remover caries de fisura y colocar sellante como restauración, ya que me limito a esmalte? Bueno, listo. Si esto fuera una pistola, yo le haría así. No, mentira. Si estás removiendo la lesión de caries donde no hay una lesión, donde no hay un hueco, lo estás haciendo mal. Por eso es que esta clase se llama Bájale a la fresa. Cambia tu concepto, ¿ok? Si tú ves la lesión, si tú ves la mancha oscura, si ves, haz tu análisis radiográfico, haz tu análisis táctil, haz tu análisis clínico, no tienes que hacer fluorescencia, no, lo que tienes que entender el comportamiento de la caries como enfermedad y no como consecuencia, que eso fue con lo que abrimos esto. Y si sigues siendo parte del 48% que piensa que la caries es la consecuencia, vas a seguir abriendo el hueco, ¿ok? Nada, sigue, ¿Listo? vuelve a ver el live y vas a ser parte del 52. Exacto. Si ves el otro live que yo hice, te vas a pasar al 52% que entiende que es la enfermedad. Entonces, no cavites ese esmalte, porque si estás en esmalte y lo que tú necesitas es un esmalte para hacer adhesión, entonces deja ese esmalte así como está, que ya está sano y considéralo sano desde que está inactiva la lesión, séllalo y continúa tu vida y duerme tranquila, que no va a pasar nada. Si la zona está Sí. oscura pero el esmalte no está cavitado. Si la zona está oscura y el esmalte no está cavitado, seguramente estamos en presencia de una sombra subyacente, ¿ok? Entonces, la sombra subyacente hay que analizarla también radiográficamente porque hay que entender si la sombra subyacente está en tercio externo de dentina, ¿sí? En tercio interno de dentina o en tercio medio de dentina. Si se encuentra en tercio medio o en tercio externo, todavía tienes opciones de hacer sellado sin remoción de estructura dental. Pero si ya estamos en tercio medio a tercio interno, sí hay que hacer hay que cavitar y hay que remover porque obviamente ahí quien está más en riesgo es la pulpa. Pero fíjate que hay dos momentos antes, o sea, hay dos momentos que entender, tercio externo o tercio interno, porque el tercio medio te permite pensar, ¿ok? Pero si yo coloco un sellante interproximal en esa lesión que yo no sé dónde está, pero sé que está interproximal, pero veo la sombra, ya ganaste. Y te tengo fotos, radiografías de eso para mostrarte. Y ni siquiera, y de hecho, algunas son mías y algunas no son mías. Y, y el profesor Imparato, por ejemplo, muestra muchas radiografías de esa. Muestra donde él selló con infiltrante interproximal o con sellante interproximal, ahí quedó la lesión, tú la ves radiográficamente, porque ya lo expliqué, pero tienes que entender que la sellaste. Y si la sellaste, ya controlaste, ¿sí? La progresión. Ya controlaste y controla los factores que forman caries. Nada más. ¿Y cuáles son los factores? Pues el azúcar, el biofilm, ¿sí? Y los factores protectores y los factores modificables. Entonces la conclusión es simplemente, de esto que hemos estado hablando esta hora y media, es simplemente, si no estás seguro, no toques. Así de sencillo. Si usted no está seguro, Yo, si usted no está seguro, simplemente pregúntale a otra persona. Yo no sé si esto es una caries. Bueno, remítalo. Es mejor remitir a hacer iatrogenias.
Mira, yo te voy a Sí. decir algo, yo te voy a decir algo, y lo digo ahorita y no lo sostengo. Por ejemplo, muchas fisuras, muchas fosas vestibulares, de estas fisuras vestibulares, de los 6, cuando van para ortodoncia, pasan primero por operatoria, haciéndole un hueco y tapando. ¿Qué estás haciendo? Si quieres pongo un sellante, si quieres pongo un sellante, pero si básicamente estamos entendiendo que esto está detenido y el doctor va a poner una resina encima de eso, que es la resina de ortodoncia, ya lo está sellando. Entonces, ¿para qué tú vas a abrir un hueco? O sea, no, pero es que ahí va a progresar, ahí no va a progresar nada, eso va a estar tapado. Tapado, estamos entendiendo, va a quedar tapado. Entonces, bueno, te queda la duda, bueno, ponle un sellante, ponle una resina fluida, pero no abras un hueco, no abras un hueco donde no está y Claro, donde claramente está detenido y ya tú lo identificaste. Y la persona que está preguntando otra vez por el explorador lo puedes usar siempre y cuando la punta esté roma, redondeada. Si no, no lo uses. claro. Así es. ¿Tienes otra pregunta? No, nada más, Yo Carlos. puedo pasar todo el día hablando de esto No, ya y de sé. hecho, y de Créeme hecho todo. mucha gente me dirá que porque yo no hablo de otra cosa, porque necesito que la gente entienda esto. ¿Sí? Es lo único que yo necesito que la gente entienda para que pueda finalmente hacer coronas de acero, técnica Hall, eh, TRA o ART, para que puedan entonces colocar yo número de vidrios directos, liner, resinas, o sea, para que puedan hacer lo que quieran hacer. Todo lo que quieran hacer, la técnica que quieran, aprendieron la técnica con el doctor Casian, que se mostró hace un rato, listo, pero entiende cómo se comporta la caries primero, sí, entonces dale, haz la técnica con el doctor Casian. ¿Quieres hacer técnica con el doctor Alfredo Natera? Listo, entiende cómo funciona la caries, sí, entonces haz la técnica. ¿Quieres aprenderte la técnica de Hall? Sí, es que la técnica de Hall me parece genial, no sé qué, sí, sí lo tengo, escríbeme el DM en mi Instagram, @soybritokids, y te lo paso. El artículo está brutal, brutal ese artículo, porque te expone que dejemos de estar mirando para los lados, ¿sí me entiendes? O sea, coloquialmente en Venezuela te dirían, déjate de mariquera, ¿sí? O sea, déjate de mariquera, ¿sí? Así. No estés viendo para ningún lado, es el azúcar el problema, ¿listo? Entonces, cuando entendamos el comportamiento de la carie, ya tú estás capacitado para hacer cualquier tratamiento restaurador, cualquiera. Porque el problema del tratamiento restaurador es simplemente entender adhesión, los sistemas adhesivos, ¿sí? Y el resto, comportamiento de caries. Entonces, gánate la primera parte, que es el comportamiento de la caries. Ya lo demás lo llevas ganado. Lo llevas ganado. Y cuando quieran hablar de ortopedia, el que preguntó sobre crecimiento horizontal y vertical y todo eso, transversal y sagital, podemos hablarlo también cuando quieras. Bueno, No hay vamos ningún para el problema. otro live de ortopedia, te toca. Así es, pues bueno, nada, ya ves que te lo dije desde el principio, controversia aquí con este tema, Sí, este es porque un tema muy controversial, es un sí, tema muy complejo, por eso porque es que yo los invito a que vean este live y el live de mañana para que cambien un poquito ese chip de hacer siempre lo mismo, porque la odontología ha avanzado digitalmente, pero sí. nosotros me refiero a todos los odontólogos, no nosotros dos. Tenemos que evolucionar como odontólogos en ese término de odontología mínimamente invasiva. Sí. Ahí preguntaron que dónde busca lo de recubrimiento pulpar, en las guías y políticas de la AAPD. Sí, de todas maneras, le voy a pedir al doctor que me pase el artículo y se los dejo ahí también para que lo lean, ya que mucha gente lo está pidiendo, Sí, 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 que sí lo sí. tienen allí. Pues bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ya sabes que No, eres gracias a ti, bienvenido. Steffi, por invitarme. O sea, yo siento que yo no estoy hablando de nada nuevo, o sea, No, ni de nada súper importante porque no es la técnica o la técnica tal, pero es que, fíjate, entender que no tienes que abrir un hueco nunca más cuando comprendes cómo se forma la caries, la lesión de caries, y a expensa de que, y si controlas la enfermedad, que es básicamente controlar desordenar el biofilm,
¿ok? Porque esa expensa de biofilm y controlar la dieta, porque esa expensa de azúcar y manejar los factores protectores y los modificables, ya lleva ganado la mitad de tu tratamiento o el 80-90% de tu tratamiento. Entonces, este es un tema más importante, creería yo, más importante Todo que lo que es cualquier otro. básico es importante, porque creemos que lo manejamos, pero no lo manejamos completamente. Y aquí Y está exacto eso. digerido, porque pues obviamente yo hablo desde el punto de vista como más clínico, ¿sí? Pero está el que te lo habla desde el punto de vista mucho más biológico, científico y obviamente mucho más sustentado, pero yo te lo hablo desde el más clínico, desde el más tú a tú, porque quiero que lo entiendas desde una persona que hace clínica todos los días. Claro, Bueno, ya no, desde hace 40 días no. bueno, así es. Pues bueno, chicos, nos vemos mañana. Ya saben, ahí tienen en el perfil todos los lives que tenemos esta semana. Me falta el del viernes que se los voy a montar también para que lo vean. Todos van a estar súper importantes y son técnicas básicas y cosas básicas que necesitamos reforzar, así como este de hoy. De todas maneras, queda ahí guardado y nada, después lo descargamos. Pues bueno, Carlos, otra vez, felicidades y muchísimas gracias por haber estado aquí. Ya sabes que eres bienvenido para una próxima y ya te dijeron el tema. Ortopedia. Seguramente, sí, hay cosas que hablar de ortopedia que yo puedo hablar. Así es. Pues bueno, Bueno, un saludo a muchísimas todos. gracias. A ti. Chao. Chao, muchas gracias a todos.